Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. En esta entrega estaremos abordando un tema de alta sensibilidad y que poco le hemos puesto caso. Hablaremos sobre el trabajo infantil en la República Dominicana. Este domingo en Frontal ampliamos sobre el impacto del trabajo infantil en la República Dominicana. A partir de enero comenzamos el plan piloto en el Distrito Nacional, porque eso conlleva proteger sus derechos. Es un tema de necesidad, más allá de un elemento quizás cultural como pueden darse en otros países del mundo. Lo que me den se lo estoy dando a mi mamá, terminar lo de la arenda y lo de la comida. Las situaciones de extrema pobreza en las que viven millones de familias en el mundo, careciendo de lo más elemental para subsistir, es la principal causa del origen del trabajo infantil. Hoy por lo menos quería hacer algo más, pues, porque estoy reuniendo con unos zapatos que ando en chancleta y eso. El trabajo infantil es un tema global que afecta directamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. La mano de obra infantil es un fenómeno más o menos regulado desde la Revolución Industrial, que con anterioridad existía en las comunidades agrícolas como un elemento cultural. Es a partir de la Revolución Industrial cuando la incorporación de los niños al trabajo no guarda relación con las costumbres ancestrales de las diferentes sociedades, sino que es algo anómalo, fruto de la necesidad económica de las familias para sobrevivir. La situación actual en el mundo sigue recordando los siglos pasados. El trabajo infantil es una constante en aquellos países que aspiran a industrializarse, sobrepasando la sutil línea que convierte el trabajo en explotación. La UNICEF marca unos criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotación. Estos son: si es con dedicación exclusiva, si es a una edad demasiado temprana, si provoca estrés físico, psíquico o social, si el niño trabaja y vive en la calle, si el salario es inadecuado, si el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, si impide el acceso a la escolarización, si mina la dignidad del niño, si impide conseguir un pleno desarrollo. No obstante, si bien la explotación infantil es condenada universalmente, en cuanto al trabajo infantil en algunas de sus formas, existen discrepancias sobre su eliminación o no, y las razones argumentadas a favor son las características culturales de algunos pueblos en los que el trabajo infantil es una estrategia pedagógica y de socialización. Una de las razones que justifican esta situación y que siga sucediendo de manera repetida es que no estamos comprometidos no solamente desde el Estado, sino como lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, desde la familia. Los insuficientes ingresos familiares convierten a los niños en manos de obra necesaria. La situación de muchas familias sin esta aportación de los niños sería insostenible. Así, el trabajo infantil se convierte en una parte muy importante de un entramado económico y su desaparición inmediata pondría en serios aprietos no solo a las familias, sino también a las economías de muchas zonas. Su trabajo es necesario para su propia subsistencia y las de sus familias, y aunque el ideal es que cesen las actividades, los expertos tanto de la ONG, principalmente Save the Children, como la propia Organización Internacional de Trabajo, darían por bueno que se cumpliesen al menos 3 objetivos básicos: que sea compatible con la escuela, que tengan buenas condiciones de seguridad e higiene y que acabe todo tipo de explotación. Además, en algunos ámbitos, el trabajo infantil es culturalmente aceptado y valorado. Por ejemplo, en la agricultura, donde los padres transmiten sus saberes y los niños, al tiempo que trabajan, construyen su identidad campesina. Ante esto, hay 2 posiciones. Una, los que ven en las tradiciones la gran barrera para eliminar el trabajo infantil. Y 2, los que consideran que adquieren conocimientos, aprenden a asumir responsabilidades, se integran socialmente en su comunidad. La propia Organización Internacional de Trabajo no se opone si este trabajo es adecuado a su edad y madurez. Lo que los datos indican es que algunos sectores tienen una tradición familiar muy bien establecida.
Y en estas tradiciones familiares, el trabajo es realizado en conjunto por toda la familia y por todas las generaciones que se encuentran en la familia. Entonces, es común ver, por ejemplo, en el sector, en el campo, en los trabajadores que tienen un pedacito de tierra y que logran sembrarlas, que esa actividad es ejecutada por toda la familia, independiente de la edad. Además, nosotros también vemos por los indicadores sociales que el acceso a educación y el acceso a derecho es más frágil en la población del campo que no está en las grandes ciudades. Eso provoca que justamente en ese sector haya una incidencia más relevante de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo. Al estar condenados a la explotación laboral, ven truncados sus sueños, su posibilidad de construir un proyecto de vida. El problema real es que el trabajo infantil no es algo coyuntural del sistema productivo, sino que es un elemento importante en la expansión de la economía del mercado. Y la utilización de la mano de obra infantil interesa a muchos empleadores porque los salarios son menores y son más manejables que los de los propios adultos y más vulnerables a las amenazas. Los últimos datos que tenemos y que han sido publicados en este mismo año de 2021 por UNICEF y por la OIT dan cuenta de que actualmente 160 millones de personas con menos de 18 años están involucradas en una situación de trabajo que no es correspondiente a su desarrollo mental o físico. Eso es tremendamente preocupante. ¿No? ¿Por qué? Porque significa que esos niños no estarán siendo capacitados y esperando formarse para poder desarrollar una actividad laboral. Y eso compromete de manera indistinta su perspectiva de futuro y su perspectiva de contribuir a sus países. En el mundo hay 218 millones de niños de entre 5 y 17 años que se encuentran ocupados en la producción económica, según la Organización Internacional del Trabajo. De ellos, casi la mitad, 152 millones, son víctimas del trabajo infantil y 73 millones se encuentran en situación de trabajo infantil peligroso. La Organización Internacional del Trabajo entiende la ocupación en la producción económica como cualquier tipo de producción de mercado y de determinadas modalidades no comerciales como los bienes para su uso propio. Dentro de esta actividad, el trabajo infantil excluye a los que se realizan trabajos ligeros permitidos y los que han alcanzado la edad mínima de empleo, y de ellos, poco menos de la mitad, 73 millones en términos absolutos, son los que se encuentran en situación de trabajo peligroso porque participan en una actividad u ocupación que puede producir efectos perjudiciales para la seguridad, la salud y el desarrollo moral de los niños. Las cifras de la Organización Internacional del Trabajo se basan en informes que analizan periodos de 4 años. Dentro de los últimos periodos disponibles, la organización ha registrado un descenso del 38.2% en el trabajo infantil y más de la mitad, el 57.5% menos, en el número de niños en situación de trabajo peligroso en el mundo entre los años 2000 y 2016. Los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil se han estancado desde el año 2016. El porcentaje de niños en situación de trabajo infantil no ha cambiado en estos últimos años, mientras que el número absoluto de niños en situación de trabajo infantil ha aumentado en más de 8 millones. UNICEF también recoge el porcentaje de niños entre 5 y 17 años que se encuentran involucrados en trabajo infantil. Sus datos se basan en encuestas representativas a nivel nacional, según consta en la definición de los datos y de otros programas como las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados de UNICEF. Esta organización considera que un niño está involucrado en trabajo infantil en unas determinadas condiciones que se dieron durante el periodo de referencia de la encuesta. Estas son niños de 5 a 11 años de edad que realizaron al menos 1 hora de actividad económica o al menos 28 horas de tareas domésticas. Niños de 12 a 14 años de edad que realizaron al menos 14 horas de actividad económica o al menos 28 horas de tareas domésticas.
niños de 15 a 17 años de edad que hicieron al menos 43 horas de actividad económica o tareas domésticas y niños de 5 a 17 años de edad en condiciones de trabajo peligrosas. Dentro de este criterio, los 3 países que encabezan el listado de países con más trabajo infantil son Malí, con hasta un 55.8% de los niños, Benín con 52.5% y Chad con 51.5%. Cabe destacar, no obstante, que en algunos de estos países se trata de cifras que, por características de la encuesta recogida por UNICEF, son regionales. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel de regiones del mundo son África y Asia y Pacífico las que tienen más niños en situación de trabajo infantil, una situación que también se repite en aquellos que encuentran un trabajo peligroso. De manera análoga, el porcentaje de niños que realizan trabajos peligrosos prácticamente no ha cambiado, pero ha aumentado en 6.5 millones en términos absolutos. El panorama mundial enmascara los progresos continuos en la lucha contra el trabajo infantil en las regiones de Asia y el Pacífico y en América Latina y el Caribe. En ambas regiones, el trabajo infantil ha mostrado una tendencia descendente en los últimos 4 años, tanto en términos porcentuales como en absolutos. Este proceso ha resultado difícil de conseguir en África subsahariana. En esta región, tanto el número como el porcentaje de niños en situación de trabajo infantil se han incrementado desde el 2012. Con 200, con 2000, con 1000, a veces con 100, con 50. En la actualidad, hay más niños en situación de trabajo infantil en África subsahariana que en el resto del mundo. Los objetivos mundiales en la lucha contra este trabajo no se alcanzarán si no se logra un avance en esta región. Bien, la población infantil en África se ve obligada a trabajar para cubrir las necesidades básicas. Oscar Epelde nos amplía la información desde el Congo. Buen día. Apenas esta mañana me vino una niña de 13 años vendiendo carbón. Es común en África que las niñas trabajen para sus tutores vendiendo carbón o cacahuetes o tomates. Contribuyen un poco a las necesidades de dinero de la familia. Le pregunté a esta niña, Chepet, de una familia de 7 hermanos y hermanas, qué hace durante el día. Y me dijo que va por agua, a cortar leña, que lava la ropa, la casa y a sus hermanos pequeños. Su sueño es ser médico. Su vida y sus sueños van por caminos diferentes. Es responsabilidad de los gobiernos terminar con el trabajo infantil, pero hay un aprendizaje pendiente de las comunidades de base sobre los efectos perversos de educar a sus hijos e hijas en busca de dinero y trabajando por nada y abandonando sus sueños. Terminar con la esclavitud infantil en el ámbito familiar está en manos de las familias primero y después de los apoyos que las familias y las comunidades necesitan para afirmarse y proyectar una sociedad donde después no haya empresas capitalistas que compran mano de obra barata, aunque sea violando las infancias. Según el informe Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir, realizado por la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF, del 2016 al 2020, se han registrado progresos continuos entre los niños de 12 a 14 años y los niños de 15 a 17 años. El trabajo infantil en ambos grupos de edad han disminuido en términos porcentuales y absolutos, siguiendo una tendencia descendente constante. Sin embargo, el trabajo infantil se ha incrementado entre los niños de 5 a 11 años después que las estimaciones mundiales de 2016 indicaran que los progresos eran lentos para este grupo de edad. En 2020 hubo 16.8 millones más de niños de 5 a 11 años de edad en situación de trabajo infantil que en 2016. Es momento de una pausa comercial y al volver hablaremos de cómo la crisis del COVID-19 ha agravado la situación de millones de niños que han tenido que dejar los estudios para salir a las calles a trabajar.
La crisis del COVID-19 amenaza con seguir deteriorando los avances mundiales en la lucha contra el trabajo infantil, a menos que se adopten medidas urgentes de mitigación. En los últimos 20 años, la cooperación internacional había logrado reducir los números de niños, niñas y adolescentes hasta la mitad, hasta más o menos 84 millones de niños, niñas que estaban en situación de trabajo. Y esa trayectoria de descenso ha sido interrumpida justamente por la crisis del COVID, por la pandemia y brutalmente por la pérdida de los ingresos de la familia y por el cierre de las escuelas. La situación creada por el COVID-19, más allá de la crisis sanitaria, ha tenido un trasfondo principalmente de crisis económica, ¿no? En esa crisis económica, los más vulnerables tienen más posibilidades de entrar en una condición de riesgo. Ese es el caso de miles de niños y niñas en la República Dominicana que, por la pérdida de medios de vida, por la pérdida de ingresos, por la pérdida directa de empleos, han visto cómo sus condiciones de vida, o pueden ver cómo sus condiciones de vida son aún más vulnerables. Por ejemplo, ¿qué ha podido ocurrir y que está siendo testeado? Un aumento del trabajo infantil, un aumento de la explotación sexual, de la trata, del embarazo adolescente, de las uniones, precisamente por ese aumento de las condiciones de vulnerabilidad. La pandemia de la COVID-19 ha causado una recesión económica que probablemente se prolongue mucho más allá del periodo actual de amparo. Aproximadamente el 55% de la población mundial, unos 4.000 millones de personas, carecen de protección social. Estas personas son extremadamente vulnerables a las perturbaciones, tanto inmediatas como a largo plazo. Los confinamientos han debilitado los medios de vida de los miles de millones de personas que viven en barrios marginales, asentamientos informales y viviendas inadecuadas, y de quienes trabajan en la economía informal. Esto ha incrementado los niveles de pobreza. El número de personas en situación de extrema pobreza podría aumentar entre 40 y 60 millones solo este año con respecto al periodo anterior a la pandemia. UNICEF y OIT han hecho una alerta de que si esa tendencia no se interrumpe, en los próximos 4 años vamos a tener más otros 8.4 millones de niños, niñas y adolescentes que se van a agregar al trabajo infantil. Serán 8.4 millones de niños y niñas que salen de las escuelas, que dejan de poder desarrollarse para asumir una función laboral que no es la función que se espera de ellos. De la mano de la pobreza llega el trabajo infantil, pues los hogares recurren a todos los medios que disponen para sobrevivir. Si bien las perspectivas son diferentes en cada país, un incremento de la pobreza del 1% propicia el incremento mínimo del 0.7% al trabajo infantil. Sin duda hay una relación que ya se ha logrado establecer entre la pobreza y el aumento del trabajo infantil. En el momento que, por ejemplo, debido a la pandemia COVID, las familias pierden sus medios de vida, y eso es especialmente importante para las familias que están en condición de informalidad, que se dedican a servicios y que son trabajadores autónomos o independientes, en que esos pierden la posibilidad de sostener a sus familias, de poner comida en sus mesas y de garantizar el mínimo alimento para niños, niñas y adolescentes, lo que nosotros vemos es una corrida para que estas personas con menos de 18 años vayan a las calles para buscar la forma como sostenerse y cómo alimentarse. Cuando la contracción de la economía merma las oportunidades laborales de los progenitores, existe el riesgo de que los niños se vean obligados a desempeñar trabajos peligrosos en condiciones de explotación. La crisis de la COVID-19 está provocando una disminución sin precedentes de la actividad económica y el tiempo de trabajo. A nivel mundial, se calcula que las horas de trabajo durante el primer trimestre de 2020 se redujeron un 4.5% con respecto al último trimestre de 2019. Esta cifra equivale aproximadamente a 130 millones de empleos a tiempo completo si presuponemos una semana laboral de 48 horas. La merma de las oportunidades laborales y la bajada de los salarios pueden empujar a la población al trabajo informal o en condiciones de explotación, lo que a su vez sofoca los salarios y contribuye al trabajo infantil.
En comparación con los adultos, es más probable que los niños estén dispuestos a trabajar por menos dinero y en situaciones de vulnerabilidad. La mayoría de los gobiernos del mundo cerraron temporalmente los centros educativos para reducir la propagación del COVID-19 y este cierre de las escuelas ha afectado a más del 90% del total de los alumnos matriculados, es decir, unos 1.600 millones de estudiantes. Las escuelas tienen una función no solo de transmitir la educación formal, letra, escritura, matemáticas. Las escuelas son también un punto importante en la protección social y la protección contra la violencia en la vida de chicos y chicas. Muchas escuelas se han pasado a la enseñanza a distancia en línea, pero casi la mitad del mundo no tiene acceso a Internet, lo que está dejando a numerosos estudiantes más rezagados todavía. Además de educación, estos centros también proporcionan una protección social fundamental para los niños y sus familias, por lo que el cierre de escuelas plantea numerosas preocupaciones con respecto a su vulnerabilidad. Es probable que los niños que han alcanzado la edad mínima legal para trabajar abandonen la escuela y entren en el mercado laboral como una educación y unas competencias limitadas. El resto podría buscar empleos informales y domésticos en los que se enfrentan al riesgo de desempeñar trabajos peligrosos en condiciones de explotación, entre los que se encuentran las peores formas de trabajo infantil. Existe a nivel mundial evidencia de que el trabajo infantil aumenta en gran medida el cierre de las escuelas durante el confinamiento del COVID-19. Muchos padres aprovecharon el cierre de estas para enviar a sus hijos a trabajar a las calles. Además de ser un punto seguro en sus vidas, en las escuelas y especialmente con la tanda extendida, muchos niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables tienen en la escuela acceso a comida, acceso a alimentación y pueden lograr obtener una alimentación de calidad. En el momento que las escuelas cierran debido a la crisis sanitaria del COVID, niños, niñas y adolescentes pierden todo ese conjunto de beneficios. Todos los países están haciendo frente a grandes desafíos derivados de la pandemia de la COVID-19, aunque sus consecuencias variarán en función de las condiciones económicas y sociales. Es probable que los grupos de población vulnerable, como los trabajadores migrantes y los de la economía informal, sean quienes más sufran el deterioro económico al aumento de la informalidad y desempleo, el descenso generalizado del nivel de vida y los problemas de salud, entre otros. Los sistemas de protección social que funcionen debidamente podrán suavizar las consecuencias, incluido el riesgo de arrojar a los niños al trabajo infantil. La complejidad de esta lacra y el carácter especial de la crisis actual dejan claro que no existe una única solución. Sin embargo, la experiencia indica que la inclusión de la lucha contra el trabajo infantil en políticas más amplias relacionadas con la educación, la protección social, la justicia, el mercado laboral y los derechos humanos y laborales internacionales marca una diferencia fundamental. En otras temáticas hay que aumentar la protección hacia los niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, en temas de violencia, en temas de trabajo infantil, se están haciendo muchísimos esfuerzos desde el Ministerio de Trabajo, desde el Viceministerio de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables, para enfrentar precisamente las posibles consecuencias de esta crisis y prevenir también ese aumento. Entonces, bueno, se requiere de mucha voluntad política en este momento. Según la Organización Mundial del Trabajo y el UNICEF, 8.9 millones de niños estarán en situación de trabajo infantil a finales del año 2022 como consecuencia de la creciente pobreza impulsada por la pandemia. Sin embargo, el aumento adicional previsto del trabajo infantil no es en absoluto una conclusión anticipada. El impacto real dependerá de las respuestas de política. Dos escenarios adicionales demuestran la enorme influencia de la cobertura de protección social en el trabajo infantil a corto plazo. En los casos en que se permite que se pase por alto la cobertura de protección social, el trabajo infantil podría aumentar mucho más de aquí a finales del 2022. En cambio, un incremento de la cobertura de protección social podría compensar con creces el impacto de la COVID-19 en el trabajo infantil, lo que se traduciría en un progreso en la lucha por poner fin al trabajo infantil.
Es momento de pausar y al regresar analizaremos lo que está ocurriendo en el país con el trabajo infantil y qué se está haciendo a partir de las autoridades y que éstas puedan eliminar este flagelo. Trabajar desde muy temprana edad se ha vuelto muy común en nuestro país, sobre todo entre los sectores de extrema pobreza. La necesidad, la falta de oportunidades y la creencia de que es mejor que los niños estén ocupados para que no caigan en los malos pasos son algunas de las causas que empujan a los menores a buscar trabajo y muchas veces obligados por sus padres. Más allá de un elemento quizás cultural como pueden darse en otros países del mundo, es un tema de necesidad. Y nosotros, el presidente, la primera dama inclusive, está muy vinculada y muy participativa con la intención de ayudar y colaborar con las familias. La República Dominicana enfrenta importantes desafíos en la lucha por la erradicación del trabajo infantil. El trabajo de las personas menores de 14 años se encuentra prohibido por el Código de Trabajo en su artículo 244, salvo excepciones en favor de la enseñanza, el arte y las ciencias autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Estas prohibiciones aplican de igual modo para niños y niñas. Sin embargo, en algunas comunidades se indica que la cantidad de niños involucrados en actividades laborales agrícolas supera al de las niñas. No obstante, es preciso visibilizar que en las comunidades rurales las niñas son empleadas en mayor proporción para la realización de labores domésticas o de apoyo al trabajo agrícola consistentes en cuidar a otros miembros de la familia, hermanos o hermanas menores y personas ancianas, cocinar, lavar, planchar, traer leña y agua, llevar comida a los campos. Para ser eficaces en esto tenemos que abordar las causas estructurales que generan este problema, elevar mucho la inversión social que estamos realizando en el sector educativo. Pese a que nuestra Constitución y las leyes prohíben el trabajo infantil, miles de niños y niñas en la República Dominicana salen a diario a trabajar para asegurar el sustento de sus familias. La Constitución de la República Dominicana, de manera muy correcta, ha dedicado un artículo a la erradicación del trabajo infantil como un asunto de alta prioridad para el Estado dominicano. Eso está en el artículo 56.1 y es complementado por el artículo 244 del Código del Trabajo. De manera muy correcta y muy en línea con los estándares internacionales, el Estado dominicano ha puesto el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes contra el trabajo infantil en su agenda de alto nivel. La encuesta nacional de hogares de pronóstico múltiples en hogar 2014 encontró que en República Dominicana el 56.1% de los niños y niñas de 5 a 17 años realiza algún tipo de actividad económica y que el 12.8% entra en una de las clasificaciones de trabajo infantil, que se determina por la edad y la cantidad de horas trabajadas. Los datos más recientes que tenemos sobre el trabajo infantil en la República Dominicana son los datos publicados por la ONE, la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2014, que daban cuenta de que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes trabajando es de 12.8%. Una persona, al escuchar que 12.8% de los niños trabajan, puede creer que eso no es un dato tan preocupante. Pero el tema aquí es que este porcentaje no se ha movido en mucho tiempo. Entonces, al parecer, tenemos un residual de niños, niñas y adolescentes que se está quedando afuera de las políticas públicas de inclusión social y que también se ha mantenido en condiciones de trabajo que no deberían de ser. No tener datos actualizados nos impide hacer un diagnóstico certero de cuál es la situación actual, pero los porcentajes podrían ser más altos.
Probablemente esa suma ha aumentado sobre todo para la población de niños y niñas inmigrantes haitianos, que de manera constante lo vemos haciendo trabajos como cargadores en los mercados, los que llevan los mandados, trabajos a nivel de campo. En República Dominicana la pobreza aumentó de 21% a un 27% debido a la pandemia conforme a cifras oficiales. Según expertos, la pobreza es la primera razón que empuja a los niños al trabajo. En segundo lugar está la falta de oportunidades y acceso a orientación oportuna que le permita tener conocimiento adecuado de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo pleno de la vida de la adolescencia. Las personas recurren a explotar a sus propios hijos por falta de orientación. Y en tercer lugar, se encuentra la influencia del medio ambiente en que se desenvuelve la familia, ya que en muchas se suele celebrar a los niños que trabajan porque se les ve como niños emprendedores. Bueno, pues yo quiero limpiar botes, no estar andando por ahí, no quiero tener limpiar botes. ¿Y qué te dijo él? Está bien que me lo va a comprar. Estas situaciones, que son tradiciones, que son, formas de responder a una determinada momento histórico por parte de las sociedades, hay que ir terminándolas, hay que ir cambiándolas. Y las familias sobre todo tienen que entender que bueno, que no, ellos no son una forma de generar ingresos, que hay adultos, hay otras formas, es una combinación entre las familias y el sector privado, ni el sector privado permitir que se contraten, ni las familias permitir que estos niños salgan del colegio. Las actividades en las cuales se ha identificado mayor incidencia del trabajo infantil en el país son los llamados deliveries de colmados, lavaderos de vehículos y talleres de mecánicas, áreas principalmente informales. La Oficina Nacional de Estadísticas, en su Boletín Panorama Estadístico 2017, señala, con base en la EnHogar 2014, que el 8.4% de los infantes entre 5 y 17 años que realizan trabajo lo hacen en condiciones peligrosas. De esta modalidad, el 4.5% es niña y el 11.9% es niño. Una diferencia de género que podría explicarse en el hecho de que los varones tienden a estar más involucrados en actividades económicas que generalmente se realizan fuera del hogar y en condiciones inseguras. Es preciso destacar que una mayor proporción de niños y niñas que realizan este tipo de trabajo, el 12.7%, no asiste a la escuela, frente al 8.1% que está inscrito en el sistema educativo según la ONU. La Constitución Dominicana, en su artículo 56, establece que el Estado debe proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso, explotación económica y laboral, y en su Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se declara que es de alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil. Lo primero es que el trabajo infantil está sostenido, en formas de creencia y de articulación frente al niño o la niña, como un sujeto que tiene que colaborar, entre comillas, por el tema de la pobreza de la familia. Entonces, la misma familia ve como algo natural y normal que una familia que está viviendo pobreza tiene un niño o una niña que va creciendo y que puede ser utilizado como fuerza física y como producción económica. El país también ha firmado convenios internacionales como el número 182 de la Organización Internacional de Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil, que ratificó en el año 2000, o los números 7, que fija la edad mínima de los niños al trabajo marítimo, y el 10 relativo a la edad mínima de admisión de los niños al trabajo agrícola, ratificados ambos en 1932. Desde 1997 existe el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, que viene a fortalecer aplicaciones de la Ley 136-3, que crea el sistema de protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el aparato jurídico no exime de las violaciones de esos derechos que se pretenden consagrar. En 2018, el Observatorio de Políticas Sociales y de Desarrollo, que coordina la Vicepresidencia de la República, planteaba en su boletín Trabajo Infantil y Bienestar Social en la Niñez que además del trabajo infantil sin remuneración, existen violaciones a la normativa laboral dominicana con la presencia de menores de edad en condiciones de empleados.
Esta consideración se soporta en el dato de que 2.259 niños, niñas y adolescentes entre 12 y 14 años figuraban como empleados en empresa privada, conforme a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2016, que también mostraba que otros 7.448 eran ayudantes no remunerados. Pero en el país no existen registros oficiales o exactos sobre la persecución a estos delitos. Solo en el ámbito de la explotación sexual comercial, considerada una de las formas más horrendas de trabajo infantil, se tiene registrado 90 sentencias y 67 órdenes de restricción contra infractores. La información la aporta la Misión Internacional de Justicia, una organización que desde 2013 trabaja junto con las autoridades nacionales para rescatar a niños de la explotación y brindarles servicios de asistencia social. A pesar de los avances del país en la reducción del trabajo infantil, algunos opinan que la cifra de niños, niñas y adolescentes involucrados en actividades laborales todavía es muy elevada. Para algunos expertos, las consecuencias del trabajo a destiempo en los niños son muy negativas. Lo frustra, lo vuelve resentidos y justamente eso da como consecuencia que muchos niños, en lugar de lograr ese crecimiento armónico, tengan que a muy temprana edad comenzar a estructurar. Otro tipo de riesgo que nosotros hemos identificado es el riesgo de que más niños, niñas o adolescentes pasen de una situación de trabajo infantil a las peores formas de trabajo infantil, como son el tema de la explotación sexual, de la trata para fines también de explotación sexual, de mendicidad o de trabajo doméstico. Y la gran preocupación es que esas son formas en que nosotros no se suelen ser identificadas en las calles, no son formas públicas de trabajo. No, esas son muy encubiertas porque efectivamente son consideradas delitos en casi todos los países del mundo. Aparte del riesgo de quedar fuera del sistema educativo, los niños que trabajan a tiempo completo tampoco tienen tiempo para su recreación y para realizar deportes. Esto puede provocar también, un retraso en el desarrollo biopsíquico y físico, ¿verdad? Porque el deporte no está por estar, es porque el muchacho lo necesita para un desarrollo armonioso, ¿verdad? de su realidad. No se pierda cuando retornemos cuáles son las políticas públicas que se han establecido en el país para combatir el trabajo infantil. Los espero con más informaciones tras la breve pausa. Para luchar contra el trabajo infantil, es necesario implementar políticas públicas de prevención y, por un lado, evitar la inserción temprana de niños, niñas y adolescentes al mundo laboral y, por otro lado, hay que hacer medidas para favorecer su erradicación, es decir, sacar del mercado laboral a aquellos menores que se encuentran realizando cualquier actividad que perjudique su desarrollo integral. El mensaje de UNICEF para todas las familias, todas las personas que tienen responsabilidad y que cuidan a un niño, niña, adolescente, es privilegiar la educación, privilegiar la diversión y privilegiar los espacios en que niños, niñas y adolescentes tienen para no hacer nada y de esta manera ejercitar su creatividad, su imaginación y el establecimiento de lazos con otros niños, niñas y adolescentes de su edad. Aunque en la República Dominicana no hay estadísticas recientes sobre la cantidad de niños que laboran, el Ministerio de Trabajo registra un aumento considerable en las cifras de menores que fueron retirados del trabajo infantil durante los primeros 9 meses del 2021, en comparación con los 2 años anteriores.
La Dirección de Erradicación de Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo precisa que de enero a septiembre de 2021 ha retirado 418 niños y adolescentes que se encontraban realizando alguna labor, un aumento de 53.1% con respecto a las 273 que fueron retirados en 2020. De los 1.037 niños, niñas y adolescentes que el Ministerio sacó del trabajo infantil entre 2019 y septiembre de 2021, el 40.3% se hizo en los primeros 9 meses del año. El trabajo infantil en la República Dominicana se ha reducido considerablemente debido a las acciones que se han estado tomando desde las diferentes instancias que trabajan la prevención y erradicación del trabajo infantil, tales como la jornada de tanda extendida, las ayudas condicionadas que reciben las familias, la conformación de comités directivos locales de lucha contra el trabajo infantil en todas las provincias y municipios donde se tiene representación local de trabajo. También los comités o células de vigilancia en los municipios y distritos municipales donde no se tienen oficinas de trabajo, estos últimos impulsados por el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, presidido por el Ministerio de Trabajo y creado mediante Decreto 144-97. Las políticas públicas que realiza el gobierno dominicano auxiliado de organizaciones internacionales no es lo único que contribuye a erradicar el trabajo infantil en el país, sino que también hay instituciones sin fines de lucro que aportan su grano de arena, comprometiéndose en la lucha contra la explotación de menores. Una de las cosas más difíciles, ¿no?, de hacer para eliminar el trabajo infantil es efectivamente lograr que la sociedad perciba que el trabajo infantil puede comprometer el presente y el futuro de un niño, niña o adolescente. A depender del tipo de trabajo, a depender de las circunstancias del trabajo, ¿no?, ese niño puede estar poniendo en riesgo su integridad personal, su integridad emocional y su integridad intelectual, y eso debe de ser evitado. Con miras a proteger y garantizar los derechos de los niños en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, se articulan todas las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales comprometidas en la provisión, protección y participación de derechos de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Trabajo dedica varios programas para la erradicación del trabajo infantil. El más reciente es un sello país llamado El TRD, Empresas Libres de Trabajo Infantil, el cual busca certificar a las empresas libres de menores por sus buenas prácticas. El producto está en fase de revisión. En este mes vamos a tener la presentación ante los empleadores y los trabajadores para ver las herramientas, ya que con ellos es que la vamos a implementar. La primera dama de la República, la señora Raquel Arbaje, informó al país que a partir de enero 2022 o antes se iniciará un plan piloto en el Distrito Nacional para recoger a los niños y niñas que trabajan en los semáforos y otros puntos de la ciudad capital. A partir de enero comenzamos el plan piloto, quizá antes, en el Distrito Nacional, porque eso conlleva proteger sus derechos, también conlleva un trabajo en conjunto, ¿no?, con migración, con una serie de instituciones, pero ya se han ido avanzando los trabajos. El Ministerio de Educación cedió un local donde serían ubicados. Estos serán llevados al hogar Escuela Nuevo Amanecer, donde estarán separados por sexo, ya que según la primera dama se trata de un local amplio. Explicó que llevar a cabo ese proyecto será un gran reto, algo que no se había visto nunca. Arbaje, encargada del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, indicó que lo más importante es brindarle acompañamiento psicológico a los niños y niñas y garantizarles sus derechos cuando sean sacados de las calles. Dijo que para los extranjeros, en su mayoría haitianos, se va a definir un protocolo en conjunto con migración. Para poder cumplir con la meta de erradicar el trabajo infantil en el país, todos debemos aportar nuestro granito de arena y denunciar a las autoridades cuando veamos a niños siendo explotados laboralmente. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada domingo en Frontal y no olviden seguirnos a nuestras redes sociales como @frontal con LG.